Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. En este momento se nos reporta un choque en La Uruca y le recordamos, vaya a Riteve. En 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Riteve. Papito, acuérdese, vaya a Riteve. Que no tengan que estárselo recordando. Haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Al descubierto. A todas las personas que sintonizan su radio actual 107.1, estamos en su programa Al Descubierto. Hoy con invitado especial, invitado de lujo, vamos a estar hablando un poco acerca de una de sus nuevas obras literarias. Sin lugar a dudas, genial, espectacular esta lectura. Juan Elgue, muy buenos días y con invitado de lujo. Así es, Eric, y muy buenos días a todas las personas que amablemente sintonizan los 107.1 FM de su radio actual, a Otto Alberto aquí en cabina, y hoy invitado de lujo, don Rogelio Ramírez Cartín. Él es abogado, escritor, abogado penalista, él es escritor, consultor internacional y durante mucho tiempo investigador del organismo de investigación judicial. Así que siempre que hablamos con don Rogelio Ramírez tiene montones de anécdotas importantes desde el tema de la investigación que a mucha gente le fascina y por eso nos encanta tenerlo en el programa. Don Rogelio, gracias por venir y hoy estrenando libro. Sí, muy buenos días, muchísimas gracias a ambos por la invitación. Es un placer siempre estar por acá compartiendo con ustedes y con los radioescuchas, por supuesto. Así que, muchísimas gracias. Don Rogelio, recordémosle a la gente, ¿cuánto tiempo en el organismo de investigación judicial y tus funciones para nuevamente que la gente se ubique en el tema que vamos a tratar? Bueno, mi historia en el OIJ empezó en 1993. Entré en noviembre del 93 y estuve en la delegación de San Carlos y en la sede central, en la sección de homicidios, en delitos sexuales, familia y contra la vida, en el área de asesoría de la Dirección General y en la jefatura de operaciones por un lapso aproximado de 17 años y luego me fui 10 años a investigar también para las Naciones Unidas en Guatemala. Sí, una carrera amplísima. Don Rogelio, este es tu tercer libro. Sí, de esa materia es el tercer libro. Okay. ¿Qué podemos hablar del libro Vivir Muriendo, la implosión de ser criminal? ¿Qué pueden encontrar los lectores que adquieran el libro? Más adelante vamos a estar hablando de la forma de adquirirlo. Es un libro basado en hechos reales también. Correcto. Ese libro está dividido en dos partes, en dos grandes partes, y contempla o refiere dos eventos importantes que me marcaron desde el punto de vista profesional y personal, por supuesto, por lo que representó, a pesar de haber investigado en Costa Rica durante tanto tiempo, ¿verdad? Formando parte del OIJ, las experiencias que me encontré en Guatemala en delitos contra la vida, narcotráfico, crimen organizado, pandillas, etcétera, pues es otro mundo, ¿verdad? Es otro nivel, es otra escala, bueno, entonces para un investigador costarricense, por supuesto que es no solamente aleccionador desde todo punto de vista, sino también sorprendente realmente el fenómeno criminal en un país como Guatemala, violentísimo, y cómo funcionan, o más bien cómo no funcionan las instituciones allá, y cómo sí funcionan las estructuras criminales allá, por supuesto que deja una enorme enseñanza. La primera parte del libro tiene que ver con uno de los homicidas en serie más prolíficos en Guatemala, y que tuvo la particularidad de haber sido cooptado, llamémoslo así, por una estructura de narcotráfico. Por supuesto que esta persona encontró pues su ámbito perfecto, ¿verdad?, para realizar las actividades de homicidio y en las peores circunstancias. Y con él, producto de las investigaciones que se encaminaron allá, mantuve contacto tal vez por cerca de unos 3 años.
y en ese tiempo no solamente pude pues ganarme la confianza para efectos forenses, para efectos de proceso propiamente, sino también lo que él me transmitió en cuanto a su actuar delictivo, en cuanto a su formación, en cuanto a su evolución y su implosión finalmente una vez que fue detenido, dejó lecciones, dejó profundas lecciones, no solamente desde el punto de vista forense, ¿verdad? Que eso, bueno, ya fue condenado y demás, sino también desde el punto de vista antropológico, filosófico, religioso, sociológico, criminológico, criminalístico también. Y yo considero como investigador y como abogado invaluables esas lecciones, porque solamente conociendo uno lo que hay al otro extremo, puede usted válidamente tomar la decisión de mantenerse en el extremo correcto. Entonces, el desafío fue cómo revelar, cómo ilustrar, cómo captar y cómo escribir de eventos tan profundamente crueles y profundamente malos, ¿verdad? Cómo sacar una obra literaria a partir de eso, ¿verdad? Y que fuera no solamente aleccionadora también, que no perdiera esa sustancia, sino también que fuese agradable para los lectores, ¿verdad? Y que despertara interés en todas esas áreas. La segunda parte tiene que ver también con un caso que me correspondió atender en Guatemala, y es de uno de los pandilleros que resultaron detenidos, acusados y posteriormente, asesinados dentro de la cárcel, por participar en descuartizamientos y en una oposición violenta contra el gobierno y contra las instituciones del Estado. Y en el contacto, en la comunicación que mantuve con él mientras estuvo detenido, pues también en la misma línea, es un fenómeno criminal profundísimo desde todo punto de vista. ¿Cómo lo viven? ¿Qué respuestas dan ellos a las preguntas que cualquier ser humano haría, ¿verdad? ¿Cómo se llega a ese nivel de maldad, de crueldad? ¿Cómo se experimenta el dolor? Si es que se experimenta, ¿verdad? El dolor de la víctima. ¿Cuándo se renuncia a la empatía y cómo se renuncia a la empatía? A esa esencia de ser humano, al extremo de llegar a quitar vidas y de la forma más cruel imaginable, ¿verdad? Esos son las dos grandes partes del libro, y el desafío fue captar esa esencia con todas esas aristas, ¿verdad? Y plasmarlo en una obra literaria. Rogelio, Eric, Rogelio, ¿cómo se da ese acercamiento con estos dos sujetos, digámoslo así? Sabiendo, vos hablas de empatía y hablas de otros elementos importantes para poder realizar una buena comunicación con alguien. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo se logra obtener información fiable de estas personas? Sí, a nivel de investigación criminal y a nivel de entrevista a sospechosos, por supuesto que hay que tener un enorme criterio y un enorme cuidado de hasta dónde están manipulándote, hasta dónde están pues, tratando de sacar partido, ¿verdad? Porque es una de las características de la personalidad psicopática, y usted lo sabe mejor que yo, ¿verdad? En cuanto a eso de los rasgos, de los trastornos mentales, pero no fueron acercamientos de 1 o 2 días, ni de una semana, ni de un mes, sino que fueron de años. Y eso le permite a uno manejarse en un ámbito seguro, no caer en manipulaciones, pero tampoco perder la oportunidad de obtener respuestas que desde mi punto de vista fueron absolutamente fiables, ¿verdad? No solamente por aspectos de tiempo, sino también porque la prueba y la evidencia que se logró recolectar en esas investigaciones fueron absolutamente coherentes con lo que la persona manifestó. En el libro, y eso es importante, el libro pues tiene un objetivo literario, ¿verdad? Y algunas cosas se contextualizan distinto a como ocurrió en la realidad. Pero en esencia las respuestas y los personajes que inspiraron estas historias son absolutamente reales, ¿verdad? Rogelio, ¿por qué el título, Vivir Muriendo? Mire, normalmente uno puede sospechar o puede creer que la personalidad criminal es absolutamente fría,
cuando en realidad estas personas lo que experimentan, a partir de lo que yo pude percibir y de lo que ellos mismos me indicaban y de lo que dejaron ver incluso en sus silencios o en sus propias respuestas, tratando de sobrevivir o de dar una apariencia que no era. Estas personas están constantemente muriendo, y eso es lo que los determina, a efecto de equilibrar y de estabilizarse emocionalmente, lo que los determina y los empuja a seguir, a continuar con su actividad criminal. Y específicamente la actividad homicida, la actividad asesina de estas personas requiere de un círculo para poder estabilizarse, requieren seguir haciéndolo para no implosionar. De ahí el título, ¿verdad? de la obra, porque lo que yo pude detectar es que efectivamente los asesinos a este nivel y en esta escala viven muriendo y se resisten a implosionar, a colapsar como seres humanos y colapsar mentalmente como personas. Cuando vos haces y hablas con estas personas, cuando haces las entrevistas, ¿hay elementos emocionales o historias de vida que vos captás que realmente hay una afectación a la persona? Vos decís, generalmente pensamos que son personas muy frías, carentes de sentimientos o emociones, pero si hay elementos puntuales donde vos decís, este es el punto débil de esta persona, o esto puede ser la génesis de un conflicto emocional, o para que esta persona llegue a eso. Sí, claro. En ambos casos que se revelan en el libro, esa fue una de las preocupaciones, no solamente por el objetivo inmediato, que era pues que avanzara el proceso, ¿verdad? Y obtener cierta información relevante desde el punto de vista forense, sino también, bueno, por el interés justificado, en mi caso, interés filosófico, criminológico, criminalístico, sociológico, etcétera. Porque ciertamente pues todos, en tanto seres humanos, todos nacemos prácticamente iguales, ¿verdad? Pero el medio, las condiciones en las que se va gestando y se va construyendo la personalidad de estos sujetos, hacen efectivamente una diferencia. Si encontramos abuso, si encontramos disfuncionalidad familiar, si encontramos agresión temprana en esas etapas tempranas, pues como dijo un famoso filósofo, me parece que Foucault también lo menciona, de que al final todo agresor fue un agredido. En realidad lo que hace es proyectar de alguna manera para tratar de sobrevivir, y el que fue agredido termina agrediendo. Y estas características yo las encontré en estas dos personas. Existía efectivamente una historia complejísima de pobreza, de miseria, falta de empleo, falta de oportunidades, consumo de drogas, por supuesto, una serie de factores precipitantes, claro, que se constituyeron al final en elementos importantes, significativos en esa estructura criminal que terminó como terminó, ¿verdad? No solo asesinando a decenas de personas en el caso del primero, y en el segundo pues secuestrando y descuartizando mujeres principalmente, ¿verdad? Un gran saludo para la familia Cortés Arreola, de parte de Ivette Evangelina. Dice, los estamos escuchando vía internet desde Ecatepec, el Estado de México. Muchas gracias a doña Ivette y a toda su familia. También un saludo para Víctor Chinchilla, que está ahí pegadito, y dice, muy buen programa. Javier Sandoval, recuerda el libro de La voz de los muertos, también del mismo autor, excelente libro, dice don Javier. Finalmente para Royal Pizar, saludos muchachos desde New Jersey. Acá hace mucho frío. ¿Dónde puedo conseguir este libro? Me interesa mucho, dice don Roy. Bueno, muchas gracias a los que escriben muy amablemente, ¿verdad? Manifestando interés en las obras. Los libros se pueden conseguir en línea, ¿verdad? En Amazon o en diferentes librerías acá en el país, en la librería francesa, la internacional. Y a tu número telefónico también. Sí, claro, con mucho gusto. Si querés claro, lo podemos dar y lo vamos a estar repitiendo durante el programa. Perfecto, 8584-1565. Ese es mi teléfono, y cualquier consulta, cualquier duda, estamos siempre a la orden. Rogelio, algo importante. Vos nos hablás, estamos hablando del ambiente. Estos dos sujetos son personas de edades similares, ambiente. ¿Qué podemos hablar de ese ambiente? ¿De
dónde crecen, cómo se desarrollan, para meternos nuevamente en ese ambiente. Porque más adelante, para anticipar, te voy a preguntar, bueno, ¿qué hace la diferencia en un ambiente tan violento que vos estás hablando de Guatemala? Un investigador costarricense que va allá se sorprende de los niveles de violencia y entonces queda la duda, bueno, aquí también hay violencia, aquí también hay agresión. Entonces más adelante podemos hacer esa comparación, pero antes hablemos un poquito de esos ambientes, las edades de ellos, eran ambientes similares, ¿qué similitudes encontraste? Claro. En el primer caso, esta persona nació y creció en una zona costera de Guatemala, ¿verdad? Caracterizado por la pobreza, la falta de empleo, los vicios, la vagancia, si se quiere, la disposición inútil del tiempo, ¿verdad? Y así se fueron gestando ciertas predisposiciones. Y cuando a esta persona le llegan urgencias también por mantener a su familia, por comer, lo que sea, bueno, va a aprovechar cualquier oportunidad. Y si la oportunidad que llega, tal y como se describe en el libro, es de una organización criminal que lo recluta. Exactamente. En el primer caso, por ejemplo, podemos tener esa situación. Digamos que él ingresa a esa estructura criminal de manera casual, pero ya su estructura mental, su personalidad, pues estaba francamente afectada, profundamente afectada, por cuestiones de abuso, por cuestiones de agresiones, etcétera. Se da esa convergencia entonces entre la estructura criminal que lo recluta y las condiciones en las que él vivía y había crecido y había sido formada su personalidad, con el resultado que se obtuvo. En el segundo caso, igualmente, esta persona había nacido en una zona marginal de Guatemala, también caracterizada por una profunda pobreza, por miseria, por un hogar disfuncional, una madre agresora, un padre inexistente, ausente y alcohólico, drogadicto, y por lo tanto eso genera en esta persona la necesidad de ser aceptado, de ser admitido y de ser reconocido, de ser aceptado en realidad. Y eso, igualmente que en el primer caso, pero en otra circunstancia, es admitido en una organización criminal, una pandilla violenta en Guatemala, y lo que se describe en el libro es el proceso de el rito, por ejemplo, para poder iniciarse en esa organización. Mucho se ha escrito, mucho se ha leído, pero escucharlo de quien lo ha vivido y qué fue lo que experimentó, más allá de la maldad o más allá de las apariencias, porque volvemos al inicio, ¿verdad? Esas personas suelen vender una imagen o suelen intentar reflejar una imagen de mucha dureza, muy fríos, muy calculadores, pero en esencia también experimentan confusión. En tanto seres humanos experimentan confusión, y escuchar esos relatos de esas personas es bastante fuerte. Entonces, como podemos ver, en ambos casos, las circunstancias que estuvieron presentes en las edades tempranas, en la infancia, en la adolescencia, en realidad eran sumamente parecidas. Uh-huh. Y el hecho de que fueron captados, uno casualmente por cuestiones de búsqueda de empleo y el otro simplemente por procurar aceptación en un grupo y encontrar lo que no tuvo en la casa, encontrarlo en un grupo de personas, fue lo que facilitó la escalada criminal en estas dos personas. Entonces, semejanzas, por supuesto que las había, indudablemente. Ahora, hay una gran diferencia ya en la evolución de estas dos personas. En el primer caso, en el del sicario de la organización de narcotráfico, es una persona que logra instruirse de manera suficiente, pasa a la primaria, pasa a la secundaria, y aún así todo ese conocimiento que luego se convierte en un esfuerzo autodidacta, no solamente literario, es una persona con un perfil distinto en cuanto a formación académica y todo, pero todo esto lo pone al servicio de su actividad criminal. En el segundo caso, en el del el pandillero, pues es una persona que nunca tuvo acceso a educación. Entonces, hay semejanzas francas, evidentes, pero también hay diferencias que, paradójicamente, dependiendo de la estructura a la que pertenecían,
así logran ellos poner o aprovechar la experiencia o la falta de formación en uno de los casos para el quehacer criminal. Un gran saludo para Gustavo Martín Fernández, que hace su reporte de sintonía. También nos dice don Carlos, muy buen tema, deberían aprender las autoridades nuestras, pues ya tenemos destellos de esa situación social en nuestro país. Los felicito, dice don Carlos. También por acá, Rogelio, en uno de los apartados de tu libro, en la contradicción, quiero leer textualmente algo que escribís. El suicida no es menos que un iluminado, más presente que ninguno, más consciente que todos. El suicida renuncia al engaño y simplemente implosiona, con la única dignidad posible, desconocida por los rastreros cautivos del instinto. ¿Por qué incluís este elemento del suicida en esta obra literaria? Sí, eso fue un tema recurrente en ambos casos. En ambos criminales, el tema del suicidio fue un factor en común. Y eso nos lleva al aspecto de el intento por estabilizarse emocionalmente y no colapsar. El colapso de un criminal, ya sea un homicida en serie, bueno, cualquiera que sea, pero especialmente los más violentos, el colapso es finalmente el suicidio. Ni siquiera es caer en prisión, no es el ser detenido, porque eso se convierte eventualmente en una pausa simplemente. Pero el colapso de este tipo de personalidades es el suicidio. Y en ambos casos, en ambas personalidades que están relatadas en el libro, el tema del suicidio fue recurrente. Siempre mencionaron que de no haber continuado asesinando, de no haber continuado dentro de la organización criminal, probablemente se hubiesen suicidado, porque el peso de su actividad criminal, lo injusto de disponer de esas maneras de vidas humanas, es demasiado pesado, se les hacía sumamente pesado y es entendible. A pesar de esa rutina que se crea para ellos, el hecho de matar, aún así sabían que era malo. Correcto, por supuesto, claro que sí. Y eso es diferente a el rasgo característico de los psicópatas, por ejemplo, de que carecen de empatía y además no sienten culpa, ni sienten remordimiento, o sea, son absolutamente incapaces de percibir las emociones, ya sea de sufrimiento, de dolor, que experimenta la víctima o las demás personas. Pero en todo caso, desde un punto de vista egoísta, desde un punto de vista narcisista, claro que ellos experimentan el riesgo del colapso, el riesgo de desestabilizarse a tal extremo que les lleve a quitarse la vida, por ejemplo. Y es que ahí hay dos elementos importantes, Rogelio. Está el tema de la angustia. Entonces podemos decir que ellos manifiestan o tienen angustia por diferentes situaciones que han asimilado o han sido víctimas. Y también está el elemento castigador. Claro. Ahí. Y el castigo, precisamente lo estás diciendo, es llegar al suicidio. Inclusive la autoflagelación. El daño que muchas personas se hacen a sí mismos, eso es un autocastigo. Claro. Lo podemos ver también con el tema de los tatuajes. No desde la parte estética, sino sabemos que siempre las personas cuando están pasando por situaciones importantes, difíciles en su vida, tienden a marcarse el cuerpo como un tema de autoflagelación. Eso es una connotación importante del tema de los tatuajes. Y podemos ver, o sea, estamos haciendo una diferenciación con la parte estética y todo esto. Casi que todas las personas que caen en prisión, por ejemplo, es un elemento tan importante que marca su vida que también se recurre a la autoflagelación o a marcarse el cuerpo. Dentro de prisión. Dentro de prisión. Entonces son elementos importantes. Cada tatuaje es una historia en un contexto determinado, en un elemento histórico que está viviendo la persona. Entonces, sí, lo que vos decís es interesantísimo, porque vos decís, esta gente carga angustia y podrían llegar al suicidio, y lo único que lo contiene es estar descargando esa angustia tal vez, o ese castigo lo proyectan otras personas, pero pareciera que hay castigo también para ellos mismos. Sí, por supuesto, claro. Recordemos que, como mencionábamos, en realidad todos somos seres humanos, todos estamos esencialmente constituidos de lo mismo, pero una vez que las circunstancias, que el entorno empieza a hacer sus efectos para desequilibrar, para
salvo ya cuestiones meramente bioquímicas o biológicas, ¿verdad?, que predispongan incluso antes del nacimiento a una persona, pero en la regularidad es el entorno el que agrega los ingredientes que finalmente desestabilizan a las personas. El libro en realidad surge a partir de ese cúmulo de información que me fue puesto a disposición. ¿Qué hace un hombre, qué hace una persona cuando, una vez que se aprovechó de manera o para efectos forenses lo que estas personalidades revelan, qué se hace con el aspecto filosófico que ellos mencionan? ¿Qué se hace con el aspecto moral, con el aspecto ético? ¿Qué se hace con el aspecto religioso? ¿Qué se hace con el aspecto criminológico? Porque teóricamente uno puede conocer mucho o poco, o puede leer mucho, o puede leer poco, puede aprender académicamente muchísimos alcances sobre estas disciplinas, pero que te lo cuente alguien que lo está viviendo, que te lo cuente el objeto de estudio, el sujeto que es objeto de estudio, es supremamente fuerte. El libro es un acercamiento muy, muy prudente, llamémoslo así, pero muy cercano a ese abismo de las personalidades criminales, muy, muy cercano. El día de hoy nos acompaña el señor Rogelio Ramírez Cartín, quien es abogado, penalista, consultor internacional en investigación criminal, piloto aviador y escritor. Estamos hablando un poco acerca de su última publicación, Vivir muriendo, la implosión del ser criminal. Nos estamos adentrando a lo que hay detrás de la lectura y lo que todos ustedes al adquirir este libro podrían llegar a entender, ¿verdad? Son pocas las obras literarias costarricenses en las que se puede profundizar tanto un tema desde el espíritu del delincuente, de cómo piensa, de lo que hace, y sin lugar a dudas académicamente también es una obra importante para todos los que estudiamos, para todos los que de una u otra manera vivimos en el área de la criminología, de la seguridad, de la investigación. Vamos rápidamente a la pausa. Al regresar continuamos hablando con don Rogelio y acerca de su libro Vivir muriendo. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. ¿Deseas ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita. Más información al 2221-5758 o al 8936-1803 o búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. UCOPA, portadores responsables al servicio de Costa Rica. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas.
Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. El tesoro más grande de una persona son sus hijos y los primeros años de vida los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye música, natación, yoga, lesco, inglés, literatura y educación física. Además, ofrecemos clases de natación para niños, jóvenes y adultos. Little Fish, la mejor opción profesional para el desarrollo integral de sus hijos. Estamos ubicados en Romuser, 125 metros norte del antiguo AID. Para más información, al teléfono 2520-0587 o búscanos en Facebook como Little Fish. Las mentes brillantes inventan cosas maravillosas y las hacen realidad. Huaca, mentes que construyen un mejor país. Que si una mente brillante se hace o nace, no importa cuando tenés una educación real. Huaca, mentes que construyen un mejor país. Entrena tu mente hoy. Consulta nuestras ofertas en huacadigital.com. Huaca, mentes que construyen un mejor país. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Katenka Gokake, Kair Ka, Karika te cabe. Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Continuamos aquí en su programa Al Descubierto, hablando con don Rogelio Ramírez Cartín y su tercera obra, Vivir Muriendo, la implosión del ser criminal. Rogelio, contanos sobre la crueldad con que uno de estos sujetos entra en ese ritual de iniciación a estas pandillas. Contanos de eso, todo ese tema de la captura, el buscar a la víctima y todo lo que estos sujetos le hacen a su víctima. Sí, bueno, para hablar de esos alcances, por ejemplo, hay que ser supremamente cuidadosos, ¿verdad? Uh-huh. Porque no se trata de hacer de apólogos, ¿verdad? De estas actividades, ni mucho menos, sino más bien la intención es tratar de comprender de alguna manera estos comportamientos, lograr detectarlos y por lo tanto combatirlos y ojalá prevenirlos. En realidad, quien no aprende de estas lecciones y de estas personalidades, pues necesariamente, y a nivel de institución, por ejemplo, en el país, pues se van a topar con estos fenómenos criminales y probablemente no van a ser capaces de identificarlos. Y por lo tanto se van a ir sumando víctimas y víctimas y víctimas y les va a tomar muchísimo más tiempo del necesario lograr determinar que se trata de una sola persona actuando, o en el caso de las organizaciones criminales, las diferentes funciones que cada quien cumple y cómo se van alimentando en tanto seres humanos que componen esas organizaciones, cómo van alimentando sus comportamientos. Es complicado, decía, porque el ser humano es el único ser en el planeta capaz de disfrutar de la crueldad, capaz de actuar con crueldad. El maestro Jacques Sagot, que es el que colabora con el epílogo de este libro, él menciona una frase muy interesante, y es, usted puede ver a un gato cuando caza a un ratón y que se pone a jugar con el ratón y empieza a hacer ahí ciertos jugueteos con el ratón antes de provocarle la muerte, pero eso es más instintivo.
no es posible identificar en ese gato o en un león, un tigre que se caza una cebra, por ejemplo, no es dable identificar crueldad, no es dable identificar que disfrute torturando, que disfrute viendo el dolor o el sufrimiento de la presa. Pero en el caso de estas personas, partamos de algo sumamente preocupante, y es de que se trata de depredadores de su propia especie. Y eso no es solamente que se dio en Guatemala o que se está dando en Estados Unidos, no. Se puede estar dando perfectamente en nuestro entorno, en Costa Rica. Y ha habido casos, ¿verdad?, que todos conocemos. Y perdón que me salga de la pregunta que me hiciste. El tema es que hay tanta información que por razones de casualidad, si se quiere ver así, que me ha llegado, que en los que he tenido que intervenir, por ejemplo, en ningún momento yo me propuse, por ejemplo, la oportunidad de intervenir en la última etapa de la investigación del psicópata, por ejemplo. No fue mi intención, pero bueno, resultó que el caso, el hallazgo de unos huesos, etcétera, me lleva a esa etapa de la investigación, donde además en esa última etapa convergen 2 homicidas seriales. Me voy para Guatemala a trabajar y resulta que se me asigna a un grupo de trabajo donde tenemos que analizar y de investigar estos 2 casos, de un asesino en serie que cooptado por una organización criminal y de un marero. Entonces, ¿qué hace uno con tanta información? Uno tiene que transmitirla de alguna manera y no dejarse todo a la memoria, sino tratar de que algunos elementos importantes para esos objetivos preventivos estén a disposición de muchas personas. De pronto, y ya me lo han dicho, este libro no es para todos los estómagos, ciertamente, y no porque sea explícito, no porque sea irrespetuoso, por ejemplo, con ciertas descripciones, sino porque la complejidad del fenómeno criminal que se compila en ese libro requiere de criterio, requiere de un lector que quiera prudentemente acercarse a esos abismos, que no son de seres extraterrestres, no, son de seres humanos iguales que nosotros, simplemente que algunas circunstancias y desequilibrios los llevaron a cometer esas atrocidades. Volviendo a la pregunta que usted me hacía, bueno, el desafío en el libro es describir de manera real, pero también sutil y muy respetuosa, muy objetiva, la forma en la que ellos describen los crímenes. En el caso del marero, ese ritual de iniciación donde se le asigna a una víctima, hoy usted tiene que cazar a una persona. Ahora sí, ¿cómo funciona esa cabeza? ¿Cómo empieza esa cabeza a imaginar, a prever, a planificar cómo va a ser la cacería de un ser humano? ¿Y a qué tortura se le va a someter a ese ser humano? Completamente inocente, un objetivo al azar. Y había que capturarlo, y había que privarlo de su libertad, y había que mantenerlo privado de libertad, secuestrado prácticamente, y durante 24 horas someterlo a torturas y torturas y torturas que hicieron que perdiera la vida prácticamente varias oportunidades, y lo revivían simplemente con el objetivo de experimentar la crueldad, de hacer sufrir a esa persona a los extremos y los niveles inimaginables, y al final disponer de esa persona para hacer llegar un mensaje a las instituciones del Estado, disponer de esa persona en pedazos y tirarlo frente al Ministerio de Gobernación de Guatemala, por ejemplo. Eso es experiencias perturbadoras, si se quiere, ¿verdad? Pero que tienen que dejar una lección. No es solamente volver a ver hacia otro lado y pretender que no está pasando. No. Son experiencias muy duras, muy complejas, pero que sirven como insumo precisamente para prevenir que eso ocurra. En el caso del sicario, tal vez me enfoqué un poco más en los aspectos criminológicos, sociológicos, antropológicos, filosóficos, porque esta persona, bueno, su perfil académico, su facilidad de palabra, etcétera,
hacía un poco más fluida la comunicación y por lo tanto me dio la oportunidad de preguntar sobre todas las áreas posibles, ¿verdad? Incluyendo el tema, bueno, de la vida, de la muerte, de la fe, del suicidio, bueno, una serie de aristas relevantes para cualquier ser humano. Pero el cristal a través del cual ellos ven todas esos aspectos vitales, por supuesto que es interesante, sin duda alguna. Javier Sandoval, el sicariato es una industria que actualmente explota la crueldad que exhibe un psicópata. Lamentablemente en Costa Rica también se ha convertido en una actividad ya muy común. Tal vez entrando a la pregunta que inicialmente había hecho nuestro amigo Juanelgi, en esa comparación entre lo vivido en Guatemala, tal vez con la realidad o el fenómeno criminal en Costa Rica, ¿existen similitudes? ¿Todavía no estamos a ese nivel? ¿Vamos a llegar? ¿Cómo lo analizas tal vez ya más globalmente y desde el punto de vista criminológico y desde el punto de vista tal vez de prevención? Sí, claro. Me parece, a partir de las dos experiencias, me parece que vamos hacia eso. Lamentablemente vamos hacia eso porque los esfuerzos están lejos de ser suficientes. Y cuando digo esfuerzos, son esfuerzos preventivos. Y bueno, con las circunstancias actuales, pues todo eso se ha acentuado, pero ha sido la constante en Costa Rica durante los últimos 20 años. El desempleo, de la falta de oportunidad, los espacios de cultura, de deporte, y eso, quiérase o no, son ingredientes relevantes, son ingredientes significativos para propiciar los desequilibrios en personas que viven en esas condiciones de pobreza, de miseria, etcétera. Recientemente, me parece que ayer, conversaba con don Andrés Muñoz, un criminólogo connotadísimo aquí en Costa Rica, y me daba una muy buena noticia, y es que el OIJ ya está conformando un grupo multidisciplinario, como debe ser, por ejemplo, para trabajar lo que son perfiles criminales, pero no solamente en escenarios y individuos, sino también en zonas. Muy importante lo que es sociogeográfico en el tema de la prevención. Esa es una muy buena noticia porque son pasos importantes. En el ámbito de la investigación criminal, no solamente es deseable desde mi punto de vista, sino que siempre ha sido esencial, elemental, la convergencia de profesionales en psicología forense, etcétera, cuando se trata de crímenes violentos, porque eso da el insumo no solo de obtener información, de interpretar esa información, sino de transformarla en información aprovechable para la prevención. Por supuesto que debe ser así, y eso no se venía haciendo. En realidad el tema del perfilado criminal o la interpretación de escenarios criminales en Costa Rica ha estado más al arte y a la curiosidad o al interés eventualmente de los investigadores, pero no ha sido una disciplina que se haya reforzado, cuando en realidad eso, desde mi punto de vista, es mandatorio. En todo escenario criminal violento deberían de converger ese tipo de disciplinas. Les decía que por lo vivido en Guatemala y lo que he visto en Costa Rica en los últimos 2 años, yo creo que vamos hacia eso. Es otro nivel la criminalidad de Guatemala, por supuesto, otro nivel, es una historia de violencia, de guerra, etcétera, que obviamente tiene su efecto, ¿verdad? Pero a nivel social, propiamente a nivel ya de sociedad, los ingredientes que se vienen dando en Costa Rica y que se vienen revelando con la operación de estructuras criminales, de narcotráfico, el sicariato, como decía la persona que escribe, pues vamos para eso, vamos para un incremento no solo cuantitativo, sino cualitativo de los fenómenos criminales. Y eso pues tiene que preocuparnos a todos, no solamente a los entes encargados de la investigación o de la represión de los delitos o del juzgamiento de los delitos, sino pues a la ciudadanía, porque vamos a ser pues las víctimas. En algún momento vamos a ser las víctimas. En este momento no sabemos cuántas organizaciones criminales están actuando en el país, no lo sabemos. Cómo están conformadas, no se sabe. El narcotráfico apenas empieza a dar sus primeros frutos importantes desde el punto de vista de represión,
pero el estudio como tal, escribir sobre eso, interesarse sobre esos fenómenos, apenas están dando los primeros pasos, ¿verdad? Cuando deberíamos de ir mucho más adelante que otros países del Istmo, ¿verdad? Rogelio, volviendo a la obra, importante que vos decís demostrarle al lector, la persona que agarre el libro, que todo este tema, cuando se habla de delitos, de crímenes sangrientos o crueles, hay que tener mucha sutileza realmente a la hora de escribir y poder proyectar realmente la esencia de lo que el escritor desea que la persona adquiera o lea. Yo creo que eso es uno de los retos más importantes en este tipo de literatura. Indudablemente. Bueno, ya yo he referido qué es lo que alimenta el material con que se escribe el libro. Esa experiencia, esas entrevistas, bueno, todo lo complejo que puede ser. Pero el desafío de escribir sobre esos temas sin perder la objetividad, sin resultar irrespetuosos a víctimas, por ejemplo, sin resultar casi que pornográficos, ¿verdad? Con el tema de la crueldad, de lo que se hacía o no se hacía con víctimas, etcétera. Con eso hay que ser muy respetuosos, hay que ser muy cuidadosos. Aparte de que, por lo menos en esta obra, por la temática que aborda, no hay una sola palabra que sea dejada a la casualidad. Cada palabra tiene su significado, tiene su cuidado, está puesta por una razón, y si no fue exactamente lo que dijo el criminal, el sujeto bajo estudio en ese momento, bueno, habría que encontrar la forma de decirlo, de que no se apartara demasiado de la intención o de la motivación, pero tampoco decirlo con sus palabras porque tendrían a ser irrespetuosas, y eso no se trata de eso tampoco, ¿verdad? Esa es la diferencia, por ejemplo, entre quien escribe un manual o quien escribe otro tipo de literatura y en mi caso, que trato de que sea una obra literaria objetiva y bueno, que cumpla con todos los criterios para que sea una obra de interés para muchas personas. Un gran saludo para Carmen Navarro Leiva, que nos envía un mensaje. Interesante el tema. Uno se asusta de escuchar tantas cosas sobre esto, pero son realidades que hay que conocer. Quisiera cerrar la conversación el día de hoy con un extracto que graba en esta obra el maestro Jacques Sagot Martino, quien es el que realiza el prólogo, ¿verdad? El epílogo. Dice don Jacques Sagot: la novela de Rogelio representa un enorme estremecimiento del alma, un sismo de magnitud 9.5 en nuestra siempre precaria estabilidad psíquica, un estudio sobre el alma, sobre la perversidad de la criatura humana, sobre los resortes psicológicos del criminal, sobre su indisoluble nexo con la sociedad que lo concibió y prohijó. Nos vamos, Juan Elguer. Bueno, Rogelio, nuevamente el número. 8584-1565. Ok, recuerden, a ese número pueden contactar a don Rogelio para esta obra y las otras dos, La Voz de los Muertos y Investigación de Homicidios. Así que lecturas obligatorias. Claro, por supuesto. Para todos los que nos interesa el tema de seguridad, el tema de investigación, para policías, para criminólogos, para la gente que está metida en el tema de prevención. Como ya lo dijo don Rogelio, necesitamos entender el fenómeno para poder prevenirlo. Así es. Rogelio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Siempre un placer. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Bueno, y a todos ustedes que nos acompañaron, esperamos que haya sido de su agrado el programa y ya saben, adquirir el libro. Y nos vamos, Eric, mañana a las 10. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.